Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentren muy bien, que el Señor los bendiga. Gustavo, ¿cómo estás? Bendiciones, bien, gracias al Señor. Como les dijimos en el programa anterior, Nuevamente. esta es la segunda parte. Estamos igual vestidos para que no vayan a decir estos duraron la misma ropa otra vez. Una semana completa. Una semana con la misma ropa, no. Seguimos grabando después del programa anterior y vamos a continuar hoy con el tema que está bien interesante, el que habíamos comenzado. Pero antes, Gustavo, vamos a darle gracias al Señor por todo. ¿Listo? Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Tu palabra nos enseña que cada momento son nuevas tus misericordias para con nosotros y que el bien y la misericordia nos seguirán cada día de nuestras vidas mientras estemos aquí. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, Espíritu de Dios, y que tú alumbres nuestro entendimiento y aclare cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier circunstancia, que tú puedas glorificarte mientras que estemos escuchando y escudriñando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a continuar con este programa que ha sido bastante interesante de estos 4 personajes. Sí. Y les recuerdo, vivir sin pena ni gloria o vivir con honra y en victoria. Así se llama. Ya habíamos hablado ya de Sansón en el programa anterior. Y habíamos empezado ya casi terminando de la vida de Saúl. Y lo último que habíamos hablado de Saúl era lo que Saúl, después de que desobedece y ya por esa desobediencia es caído de la gracia del Señor, Tao, y Sí. le dicen que hasta ahí va a llegar su reinado. Pero también hablamos de que una de las cosas era que Saúl cometió varias cosas. La primera fue desobediente. Sí. ¿Cierto? Porque acuerden que lo que les dijimos, lo que le dijeron que tenía que hacer y él hizo lo contrario. Total. Y cuando se da cuenta de eso, él acepta su pecado, pero le dice a Samuel, úngeme ante el pueblo. O sea, él quería seguir manteniendo su apariencia. Ajá. O sea, a él no le importaba haber caído de la gracia del Señor, pero que el pueblo lo recibiera. Y en eso fue que terminamos la semana anterior. Uh-huh. Y decíamos que hay mucha gente hoy en día así, Tao, Sí. que puede cometer cualquier cantidad de cosas, pero Quiere mantenerse delante de la persona con esa apariencia. que la gente sigue diciendo, no, tan piadoso, tan bueno, pero en el fondo, un maltratador, un violador, qué sé yo que sea, pero que se mantenga. Sí. Y su familia que se quede callado y no diga nada para afuera, no vaya a decir nada ni van a contar nada, mantener una apariencia. Eso le pasó también a Saúl. A Saúl. Y fuera de eso, vamos a ir a ver algo que le pasó a Saúl y que nos pasa a nosotros cuando nos caemos de la gracia del Señor. Sí. O sea, hoy en día cuando nos caemos de la gracia del Señor, nos pasa lo que le pasó a Saúl. Y lo que le pasó a Saúl está en el Primera de Samuel, capítulo 16, versos del 14 al 23. Y dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, primera cosa, Tao, cuando ya caemos de la gracia del Señor, lo empiezan a atormentar ese espíritu. Sí. ¿Y qué dice la palabra? De parte de De Jehová. parte de Jehová. O sea, a mí cuando leí y lo subrayé en las escrituras, porque o sea que el Señor dice, Y lo permite. te caíste de mi gracia Uh-huh. por tu desobediencia, por hacer lo que yo no te mandé a hacer, Saúl. Sí. Ahora esto te va a atormentar, porque yo lo mando a que te atormente. Amén. Así es. Hoy en día es igual. Es que pasa. Y entonces van y buscan psicólogos, psiquiatras y no sé qué. No sabiendo que Que es muchas las consecuencias, consecuencias. por supuestamente, es por las decisiones mal tomadas y que no se reconocen al momento. Personas con estrés, personas con ansiedades, Depresión. personas con depresión, que hoy en día eso está Ah, no, esa es la moda. a la moda. Es el boom. Uy, sí, Ese es el boom. sí. La depresión es el boom. No hace mucho hay un caso de un jovencito, apenas un jovencito, discusiones con su novia, Freddy, y llegó un momento que se dislocó, se fue a tomar, y cuando llegó sonrió con las personas, hasta el momento donde está Carlito, guindado, se quitó la vida. Y ese espíritu a Saúl lo atormentaba de modo que no le dejaba dormir. Y siguiendo ahí en esa parte,
dice en el versículo 18, entonces uno de los criados le respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerras, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Le estaba hablando de David. Qué importante. Jehová está con él. Jehová estuvo con Saúl. Con Saúl. Pero por su desobediencia Jehová Se apartó. La desobediencia en nosotros hace que Jehová se aparte. Sí. Hace que Jesucristo se aparte de nosotros. Entonces, ahí le estaban diciendo, porque como ese espíritu lo estaba atormentando, necesitaba ver qué le quitaba. Entonces le están hablando de David. Entonces, en el versículo 22 dice, y Saúl le envió a decir a Isaí, o sea, el papá de David, yo te ruego que esté David conmigo, pues se ha hallado gracia en mis ojos. O sea, él vio a David, él halló gracia porque le daba paz. Amén. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Muchas veces, cuando a nosotros nos sucede que nos caemos de la gracia del Señor y nos atormentan esos espíritus, siempre llega alguien, siempre buscamos a otra persona, pero siempre el Señor manda a alguien, o hay alguien que calma ese espíritu. Amén. Pero hay que saber buscarlo. Y como decía aquí, lo que decía ahí que no, pero se sentía, él era hermoso y Jehová estaba con él. Hay gente que uno siente, hay gente que uno no siente, y uno siente como esa paz, uno siente como una tranquilidad, como wow, uno le provocaría recostarse ahí a escuchar y hablar. Esa es la paz del Señor. Amén. Pero si usted va a ir a buscar al charlatán de la esquina, al brujo, que lo vamos a ver enseguidita vamos a ver qué hizo Saúl, que es que Saúl es un cúmulo de errores que hoy en día se cometen. Consultó al que no tenía que consultar, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, si Saúl hace algo bien, pero es como dicen por ahí, hace algo con la mano y lo borra con el codo. Sí. Hizo bien con David. Exacto. Pero después le cogió celo a David. A David. ¿Por qué? Porque vio que David tenía gracia ante el pueblo y él no quería perder su gracia ante el pueblo, entonces le da envidia. Y eso pasa hoy en día. Claro. ¿Cuánta gente que ve que otro le tienen gracia por su manera de ser, de hablar? Sí. Ay, entonces ¿quién se cree este? Y empieza la envidia. ¿Qué me va a enseñar este a mí? ¿Qué me va a enseñar este a mí? Yo con tantos años de vida, claro. Yo con tanto dinero que tengo, y usted un filipichín va a venir aquí a decirme qué. Así pasa. Entonces, hablamos de Saúl, de muchos años antes de Cristo, pero si hablamos de Saúles ahora, vemos muchos Saúles. Vamos a ver muchos Saúles cometiendo los mismos errores. Y si no me cree, vámonos al capítulo 28 de Primera de Samuel y vea lo que hizo David. Vea lo que hizo Saúl, perdón. Saúl lo que hizo. Saúl, en primera de Samuel capítulo 28, vea lo que hace. En el versículo 3. Y ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado a la tierra a los encarnecedores y adivinos. Oiga pues, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto con todo Israel acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. O sea, ya empezó a tener miedo por algo que antes no tenía miedo. Cuando la presencia del Señor se va, empezamos a temer por algo que no teníamos. Ejemplo, se acabó la comida. Y entra un temor ahora. Y ese temor se convierte en estrés, zozobra, miedo, depresión, pánico, no sé qué hacer, no duermo, no como, y empieza una... ¿Por qué? Porque ya la confianza en Jehová no está, la confianza en Cristo no está. Y por pequeñitas cosas, imagínate. Sí, y entonces eso le pasó a Saúl. Saúl antes no le tenía miedo, pero ahora es las escrituras que tenía miedo, y seguimos leyendo. Y se turbó su corazón de gran manera. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, ahí es cuando los silencios de Dios que hemos hablado en programas anteriores llegan. Entonces cuando llega ese silencio, ¿pero qué pasó? Y Señor, y no responde. Nada, no hay respuesta.
pero no hay respuesta a consecuencia de algo también. Claro, de la desobediencia. Aquí es la consecuencia de la desobediencia Claro. de Saúl. Por eso hay un silencio. Un silencio. Y seguimos leyendo. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Pues. Empezó a... Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sí. Entonces, Saúl ya entrado en gastos, como decimos. Yo no voy a buscar una adivina. Sí. Ya que no tengo respuesta de Dios. Este me tiene que decir a mí que Claro. yo ya a ver qué camino tomo. Y mucha gente hace eso. Sí. Mucha gente hace eso y necesariamente tiene que ir a pagar un adivino. Lo que hace es consultar a cualquiera. Ujú. Y lo que cualquier persona le diga, eso hace. Tan tristemente, pero es así mucho de la realidad. Errores de Saúl. Sí. Cosas buenas de Saúl: al principio fue obediente, pero después su vida fue un cúmulo de errores. Sí. Saúl empezó, al igual que en Sansón, en la gracia. Sí. Empezaron bendecidos por Claro. Jehová. Y si hay algún detalle es que tanto el uno como el otro siempre tuvo un guía, Siempre. una dirección, alguien que le participaba, que le comunicaba, Siempre. que lo orientaba, que lo aconsejaba Y no lo escuchaban. y no lo escuchaba. En el caso de Saúl, hizo su propia voluntad. Sí, No hizo lo desobedeció. desobedeció lo que Samuel le dijo, lo que Samuel le dio de parte de Jehová. ¿Cómo terminó Sansón? Muerto. Bueno, Hubiéramos hablado de otro Sansón, donde Sansón hubiera acatado lo que su padre le hubiera hecho, de no juntarse con una filistea, Sí. sino haber esperado para una hija de Claro. su pueblo. Pero no hizo caso. Terminó como sin ojos y después oró a Jehová, pero se mató. Porque al caer el templo sí. cayó. Ujú. ¿Cómo terminó Saúl? También habla la escritura, después terminó muerto junto a Sí. su hijo Jonatán. Sí. Los terminaron muertos. Entonces, dos casos de dos personajes que nos enseñan. Primero, al saber decir no a la tentación. Y el otro, a obedecer. A obedecer, a no creernos que nos adule la gente. Ujú. Una adulación Ay, es una falsedad falsa, total. total. El que te adule, este es el mejor. No. Ay, no, aléjelo. Tú eres incomparable. Aléjelo, No. aléjelo. No Es una- existe. eso no es, No. eso no es. Mentira. Eso es mentira del diablo. Claro. Esa adulación, eso no va. A mí el que viene a decirme, el mejor, ay, Satanás, No, ya te te estás viniste equivocando. aquí a traerme no, déjalo Sí. ahí. Alimentar un ego que realmente tiene que No, estar eso sepultado. tiene que estar muerto. Claro. Muerto. Así es. Esa adulación también. Y lo otro, saber a quién buscas. Sí. Es que Saúl terminó buscando Lo que no debió buscar. gente que le hablara de espíritus, Ujú. brujos, Sí. magos, qué sé Sí. yo. Un montón de cosas que no tenía que. Gracias, Ricky. Que no tenía que estar buscando. Entonces eso nos enseña. Entonces vamos a ver las tres lecciones que aparecen en la vida del rey Saúl. La primera que podemos aprender, la primera es obedecer al Señor y hacer su voluntad. Esa es la primera que nos enseña. O sea, hacer la voluntad del Señor. Cuesta, no cuesta, es obedecer y ya, punto. El Señor nos dice que se tiene que voltar una tonelada al hombro, ¿no? No. Es obedecer. Amén. La segunda lección que aprendemos es no abusar del poder que se nos ha dado. Así es. No sentirnos que todos No esos sentimos atributos que tenemos Pático de son ajeno. por nosotros. No, para nada. No tenemos Nada. que ir. La tercera es dirigir de la manera que Dios quiere que hagamos, es dejarnos dirigir, no ir a buscar a otro que nos diga qué hacer, no, ya está, vea, acá está. Aquí Plasmado. está. Plasmado, usted lo lee, aquí, este es el manual. Usted lea esto, haga esto su amigo, como le dijo el Señor a Josué, Ajá. le dijo Jehová a Josué, que no falte nunca en ningún día de tu vida y vas a vivir Amén. forever, Todo lo digo. forever, Por siempre. en la eternidad. Pero si vamos a buscar el consejo donde no tenemos, vamos a ser como David, como Saúl. Entonces, ahí terminamos a nuestro personaje Saúl y vamos a entrar con un personaje más distinto. El sustituto de Saúl. El sustituto de Saúl. O sea, David. el rey David. David era un hombre, dice las escrituras, en 1 Samuel 13, era un hombre conforme al corazón de Dios.
conforme al corazón de Dios. ¿Usted sabe qué es que le digan a uno que uno es conforme al corazón de Dios? Santo. ¡Bravo! Por Dios, Parte de parte. Yo, que el Señor dijera, John Freddy Montoya es conforme al corazón. No muero ahí, Sí. ya me puedo ir para la eternidad, ya me voy en el carro de fuego que fue Elías, ahí me voy Total. yo, volado. Ah, hombre, ¿cómo no? Pero eso dice la escritura de Sí. David. Ujú. De David dice eso, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Y en 1 Samuel 16, 10 al 13, Ujú. dice, e hizo pasar a Isaí. Esto pasa cuando, ¿qué sucede acá? O para que ustedes entiendan qué pasó. Ya Jehová le dice a Saúl, en lo que decía a Samuel, ya Saúl no es más el rey, ahora vamos a ungir el que yo quiero, Exacto. el que yo dije. Ese lo ungió, a Saúl lo ungió el pueblo, por el pueblo lo ungió Jehová, porque el pueblo quería rey. Entonces Jehová dijo, listo, póngalo pues, ¿a quién quieren? Otra lección que nos da eso, cuando el pueblo elige mal, y si no, pues no, miremos si es verdad o mentira, miremos de aquí para abajo a ver si es verdad o mentira. Si el pueblo elige mal, elegimos mal, y después nos estamos quejando, y después nos estamos quejando. Y viene desde allá, porque el pueblo montó a Saúl, el pueblo era el que quería a Saúl, y lo montaron porque era hermoso, grande, como dijeron. Pura apariencia. Y Dios respaldó, bueno, Sí. ustedes lo van a elegir, hágale, yo lo apoyo. Después, cuando el guisado esté listo, lo tienen que comer. No vayan a renegar. Y eso nos pasa hoy en día. No sabemos elegir sin meterle política al programa porque no nos interesa, pero nada. la Biblia nos enseña de eso. Pero la vida espiritual es la vida espiritual. Sí, y es lo que siempre hemos dicho, la Biblia nos enseña tanto que hasta de política todo, nos hasta enseña. de política, claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? Escogieron, ya Saúl cayó de la gracia del Señor, ya no más. Entonces le dice Jehová, ahora sí vas a ungir al que yo quiero que unjas. Sí. ¿Y quién será? Entonces ahí es donde llegamos a esta parte de ahí. Entonces hizo pasar, entonces Samuel se va a buscar a Isaí, el papá de David, porque ya lo había mandado Jehová. Sí. Y vas a ungir al que yo te diga. Él tenía varios hijos. Entonces ahí llegamos a esto. Hizo pasar a Isaí a sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, estos son todos mis hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo pasar y entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, parecido a mí. Sí. Entonces Jehová le dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que David era conforme al corazón de Dios. Y ya de ahí, cuando lo manda a ungir, ya le dice, ya habían pasado todos los hijos. Cuando ya Samuel llegó, que eso no lo leímos porque está antes, llega el primero y Samuel dice, este está bien, este es grande, guerrero. Le dice Jehová, ese no es. No mires las apariencias. No mires con los ojos porque yo miro con el corazón. Pasó el segundo, nada, pasaron todos. ¿Cómo sería que el papá dijo, ya los pasé todos? O sea, David era el desechado, David era el de menos, David era el tirado por allá. El lugar donde se encontraba. Y entonces dice Samuel, no, hasta que él no venga, no vamos a aceptar. Cuando llega le dice, ese es, úngelo a él. ¿Cómo? Ese chiquitico, si los otros son más guerreros, ¿y por qué este? Porque es el que me da la gana, ungilo y ya, punto. Sí, así es. Y así ungieron a David. Enseñanza, el Señor escoge al que él quiere. No es ni por su chequera, ni por su belleza, ni por su poderío, ni por su lenguaje, ni por su inteligencia, no, es por el corazón. Dios va es por el corazón. A Dios no le interesan las apariencias. Usted se puede poner muy bonito, muy bonita, muy pintada, muy lo que sea. Su traje, bueno, pero a Dios eso no le deslumbra. A Dios, Dios con eso ni lo ve, ni lo ve. Y aquí vemos un ejemplo claro con David. Claro. Porque David era el desechado, era el de las ovejas. No, pero aquí, ¿cómo era que hasta el papá dijo, no, ya estos son todos? O sea, el papá hasta lo había negado, el desgraciado. Se había olvidado. O sea, y se había olvidado que tenía otro hijo por allá. Y no quedan mal, le dice Samuel, sí, sí, por allá está Ricky, por allá está Ricky, anda, mandaron a traer a Ricky por ahí todas las ovejas. Entonces llega David. ¿Que para qué me queréis? ¿Y para qué eso es bueno? Sorprendido. Para ser rey.
¿Yo? ¿Cómo así? ¿Cómo que rey si yo estaba allí pastoreando, vuelo hasta Ujú. popó de ovejas yo y cómo así que rey? La humildad Porque de es que este hombre eso es. Porque su corazón no era anda conforme. buscando exacto. Porque el corazón era conforme. Él no estaba buscando la gloria, no estaba buscando la pedestales, vanagloria. nada. Pero cualquier cosa que lo mandaban a hacer, ahí estaba. Sí, Obedeciendo a lo que su Acto papá de le decía. servicio. Él es obediente. el servicio. Ajá. Era servicial. David era una persona servicial. Sí. Lo que lo mandaban a hacer, eso cumplía. Anda a hacer, ¿y yo por qué? Ujú. Si yo Porque soy para ingeniero, eso, ¿yo por qué voy a ir a barrer? No. Y yo Estás como, equivocado. ¿y que nada este? ¿Quién te ha dado la orden? Está loco, ¿no? Yo no estudié tantos años en la universidad y me quemé las pestañas para venir aquí. Antes aguante hambre, mijo. A mí no hay trabajo. ¿Cuántos hay así? Ay, Dios. ¿Cuántos hay con ese guito así Ahí- todo ahí- crecidito? Ahí están en las filas. Bendito. Entonces, eso nos enseña esta parte de David, cuando ungen a David. Pero Dios le dice a Samuel una palabra: no es el parecer tuyo, No. sino lo que yo veo. Lo que yo veo. Lo que el Señor mira es el Ujú. corazón. Hoy en día nosotros vemos el corazón o las apariencias, el ser humano, porque No, Jehová y no. Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre va a ver el corazón. Sí. Pero nosotros los seres humanos que vemos, Tavo. Inmediatamente lo que está en nuestros ojos. No, yo veo a Ricky, entonces yo Ah. lo empiezo a dialogar tranquilo. A detallar. A detallar. Sí. Entonces ya cuando abre la billetera No, y saca no, los ese es- verdecitos. Ese es el hombre. Bueno, Ricky. Ya. Ricky, venga para acá y se Y sienta. Ricky, empezamos. venga para acá. Yo llevo a Ricky para este lado, Ricky para el otro. Sí. ¿Cómo? ¿Por Ujú. qué? Porque es lo que yo veo. Sí. Pero sin saber ni siquiera qué corazón ¿Qué es tiene lo que Ricky. hay en el corazón? ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por eso, Tavo? Y después que estamos arrancándonos los pelitos de la cabeza por Por los errores que cometemos. errores que hemos cometido, por la desobediencia. De ahí, cuando ungen a David, ¿qué pasa con David? Viene de los pasajes más famosos en la Biblia. Sí, ¿Cuál es? David mató a Goliat. sí, el primer momento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo vamos a poner en contexto. David lo mandan a que le lleve comida a los hermanos que están en la guerra. Ujú. Oiga, pues, ya es ungido rey, Sí. porque ya había sido ungido rey. Claro, Y aún así el papá le dice: vea, vaya y le da a Ricky Sí. y a los otros la comidita. sí. Y ojo, pues, nada más la comida. Pero ese David era cosa seria. David era entroncito. David era como entre venezolano y colombiano, como metido por las Ahí que de sea. que me meto, me meto. Ese tenía sangre Sí, de Sudamérica, por tenía supuesto. ese David. Yo creo. Es David, va y se mete. Y entonces cuando ve, hay un filisteo grandote, Oh, insultando a todo mundo. sí. Y David, ¿y este quién es? Y este sinvergüenza, ¿con qué viene aquí a esto? Ahí sí. Entonces le dice: no, el que mate ese filisteo se gana la hija del rey. Sí. ¿Cómo? ¡Ja! Ay, papá. Aquí soy ganador. Aquí soy yo voy. Y entonces, es una historia, parece una historia de novela, De pero está en la ficción, Biblia. pero es la realidad. Está en la Biblia. Entonces, ya el rey, el va y le dicen: ahí hay uno que va, le dicen a Saúl, porque Saúl estaba de rey. En ese momento. ¿Quién va? Este. ¿Y qué es la? ¿Estás seguro? Yo voy. Ujú. Si yo allá en la casa de mi papá, yo cuido las ovejas. Y si viene el oso, yo lo acabo. Y si viene el león, yo lo acabo. Ahora con este. Pero algo que ofendió a David, no era lo grande que fuera, No. sino algo que está en 1 de Samuel 17, versículos 45 y 46. Ujú. Y dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Porque el grande Sí. hacía sin insultar al ejército. Al ejército. Y entonces dijo: ¿y quién es este que viene insultando al Perros, escuadrón? sí. Él los trataba como perros. Como perros. Y eso ofendió a David. Sí. O sea, David no se dejó llevar por lo que se iba a ganar, No. por la mano de la hija del rey. No, a David lo que lo ofendió en el alma era que se estaba insultando a los escuadrones del rey viviente, como él mismo dijo. Al cual servía. Entonces el celo de David El era celo, ese. ajá. O sea, el corazón de David ardió en fuego cuando escuchó que ese estaba Este insultando hombre. al ejército de Dios. Él dijo: no, este sinvergüenza me las No. paga. Hasta aquí Este me llegó. las paga. Sí. Yo voy por vos. Fue sentenciado en verdad. Pero ahí se ve
¿Cuánta gente hoy en día, Tao? Se ¿Usted es deja- cristiano? Déjame. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué me dijiste? ¿Yo soy cristiano? Sí, yo sigo Sí. aquí. ¿Qué? Sí, yo. No le da. No sienten nada por Nada. por Cristo. No hay celo, no hay No hay nada. convicción, no hay afinidad. Se venden al mejor postor. De una. Al mejor postor, Tao. Sí. No hay algo. Decimos ser cristianos, pero Credibilidad en verdad. somos un montón de crispetas. Ujú. ¿Por qué? Porque nada, no defendemos, no nos duele lo que pase por nuestro Señor. Así es. En cambio, David, Inmediatamente reaccionó. y le dice, y el Señor te entregará hoy en mis manos, le dice David. O sea, era osado, es que era osado. Él sabía quién iba con él. Sí. Él sabía quién iba con él. Y hay algo que detalle importante que David inmediatamente, el Señor, no dijo yo, Sí, eso fue. que marcó la pauta, que marcó la certera para esa persona y para cada uno, el Señor. O sea, la confianza y Él la lo, dijo, seguridad. lo dice en el versículo 46. Ujú. Jehová te entregará hoy en mis manos. Jehová, no yo. No, ajá. Jehová te entregará Sí. hoy en mis manos. Exacto. ¿Cuántos hoy tenemos la confianza de decirle, el Señor hoy hará? Amén. No, yo hoy hago. Yo voy. Déjame tranquilo. Ahí voy a estar. No, lo hago. yo hago esto. Sí. Yo hago. Ujú. ¿Con permiso de quién? ¿De nadie? Sí. ¿Yo? ¿O seguro? Así de suficiente es Sí. usted, papi. Ay, vea. ¿Cuándo le pedimos permiso a Dios entonces? Nosotros nunca. La autosuficiencia se Y olvidó esa eso. multitud que tiene, no, mira, nosotros hacemos esto, yo hago esto y esto y esto y esto. Y nos creemos el cuento. Que pensamos que eso es por nuestra capacidad totalmente. Y así fue que David mató a Goliat. Sí. Cogió una piedra, pin, Y y listo. adiós. No necesitamos tener muchas cosas para vencer al enemigo. Simplemente tener a Jehová, tener a Jesucristo, tener a Dios de nuestra parte. Amén. Esa es la confianza. No era nada más. Mm. Puede ser un ejército enorme. Puede ser ese ejército, llámelo dificultades, Sí. Y llámelo aún- enfermedades. Póngale el nombre que quiera a ese ejército. Sí. Pero si usted va a pelear ese ejército con Jesucristo por delante, usted va vencedor. Amén. Pero si usted no ni siquiera lo consulta para saber qué es lo que va a hacer, va a seguir ganando el ejército. Sí. Ese ejército va a seguir ganando. Pues, Ese ejército usted no lo va a vencer. mm-mm. Mientras usted no haga como David, otra de las enseñanzas que nos trae David, mientras usted no haga como David, poner a Dios ahí, Jehová te entregará hoy en mis En mis manos. manos. Es Dios, no soy yo. Yo te voy a dar con la piedra, yo te voy a Sí. dar la pedrada, porque tengo buena puntería como Gamín que soy, te voy a dar una pedrada. Pero el que va a hacer que pegue donde es Jehová, y el que te va a entregar es Jehová, y te va a cortar la cabeza sin vergüenza. Con esa espada, con tu espada te va a cortar la cabeza. Y así fue. Y el final de todo esto es que él mismo dice, y verán que hay Dios grande Así. que defiende al pueblo de Israel. Él no dijo, No. van a ver a David. A David, No, engrandecido. No. no, a Dios. Exacto. O sea, siempre era Dios por delante. Amén. Cuando nosotros tenemos a Dios por delante, hagas esa pregunta. Si lo Sí. tenemos por delante. Ujú. Es que si ve que es por eso es bueno las comparaciones de la antigüedad con la actualidad. Pues. Para ver si sí o si no. Y de ahí sigue David. Luego de que ya pasa todo, David asume como rey. Ujú. Ya David después es rey y es un gran rey en las batallas. Porque Sí. es considerado como un rey Claro. que a donde iba, David iba. Ganaba. Pero ¿por qué victorioso. era? David no se quedaba en el En la castillo. retaguardia. No. David iba de frente. De una. Iba ¿a dónde vamos? ¿Cuántos son? Yo soy el que dirijo. Y a ver, iba con todo, y, Sí. y los soldados detrás de él. Amén. O sea, David era ejemplo. Sí. David era ejemplo. Como A la líder. hora de hacer, David era ejemplo. ¿Cuántos hoy en día somos? O somos buenos para hacer Vaya, o buenos para mandar. Para mandar. Ahí va, Ricky, Ujú. vaya, hágame allá. Ricky, ahí. Ricky, Sí. tráigame allá el cafecito, Ricky, porque es que yo soy ungido. Yo soy el ungido. Eso es otra cosa. Si no le gustó Ricky, entonces váyase. Sí. No, así hay más de uno. Así hay más de uno. Y no estoy hablando solo en la vida de la gente que no conoce a Cristo, estoy hablando de los que conocen de Cristo. Sí.
así les duela. Y si Sí. algún día verán el programa, no le estoy tirando a ustedes porque no estoy diciendo nombre propio, pero conozco más de uno. Que por medio de ese llamamiento que es para servir, nos creemos que tenemos ese llamamiento para mandar. Y es que el saber mandar, Tao, yo digo que si uno aprendiera a mandar, para uno aprender a mandar, tiene que aprender a servir. Sí. Si ¿Por usted no aprende a servir, no sabe mandar. No. Porque usted nunca va a saber, si usted no está en la posición del que va a mandar, nunca va a saber qué es lo que tiene Ordenar. que ordenar. Para nada. David, Sí. después de eso, en 2 de Samuel, En segunda. capítulo 8, vamos a mirar acá, Ujú. capítulo 8, verso 6. Ya había cogido un gran poderío. Ya su reinado tenía había hecho bastantes hazañas y Sí. bastantes guerras. Y David ya lo tenían como de los valientes, y a sus soldados también. Y en el versículo 6 puso luego David, en el versículo 8:6, sí, Ujú. 8:6, en el 8:5 mejor. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a hacer el rey de Sobat, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. O sea, David adquirió un poder Sí. que era casi que indestructible. Pero no era David, era que David siempre exacto, David siempre iba con la presencia de Dios. Siempre David Se iba con la mantenía ahí. presencia. Él y sus soldados eran los Claro. valientes, eran Ujú. considerados los valientes de David, pero David los consideraba los valientes del Señor. Ellos se consideran como los valientes de Sí. David, pero David Amén. los consideraba como el valiente del Señor. ¿Cuántas batallas peleó David? Muchas. ¿En Muchas. cuáles salió victoriosas? Casi en todas. En todas. ¿Por qué? Porque el que iba en punta no era David, No. era Dios. Y de hecho, antes de ir a una batalla lo consultaba con el Siempre. Señor. Él no iba antes de eso. Inmediatamente, no. Una de las cosas claves para nosotros hoy en día, consultamos a Dios cuando vamos a hacer algo. Pero, ahí va el pero, como en todo. Era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero cometió un error. Que se empezó a creer. Llegó el día en que David, dice las escrituras, que era la época en la que los reyes salían a la guerra, dice la escritura, ¿verdad, Tao? Sí. No miento. Y eran las no sé qué de la tarde y David se estaba levantando. O sea, David empezó a menguar en lo que era su fortaleza. Sí. Entonces David se quedó en el palacio, dice las escrituras, y se levantó en la tarde. O sea, en la tarde, dicen las Ujú. escrituras, David no madrugó. Y dice en 2 Samuel, casi todo el capítulo 11, mientras que sus ejércitos estaban en guerra durante una primavera, él se quedó en la casa. Desde su azotea vio a una hermosa mujer bañándose. Él supo que era Bersabé, esposa de Urías hitita, uno de sus valientes hombres que estaba en la guerra. David envió mensajeros para que le trajeran a la esposa de Urías. David se acostó con Bersabé Ujú. y quedó embarazada. David llamó a Urías al campo de batalla envió a Urías al campo de batalla con la esperanza de que él durmiera con su esposa y creyera que el niño fuera suyo, pero Urías se negó a ir a la casa mientras que sus compañeros estaban en la guerra. Entonces David hizo todo para que Urías muriera en la batalla. Posteriormente David se casó con Bersabé. Eso es un resumen de todo lo que está en 2 Samuel Sí, capítulo 11 desde el 11 en adelante. en adelante. Ajá. ¿Qué es lo que pasa ahí? David se levantó tarde, buen perezoso, como buen hispano a veces. Y le dice que estaba ahí, entonces se levantó y Estoy viendo. ¿qué hay allá? Otra vez los ojos, Sí. otra vez los ojos. Entonces vio y vio una mujer bañándose. Y David sabía quién era. Sí. David sabía que era la esposa de Urías. Él sabía. Igual no le importó. Él la codició. David la vio bañándose. La codició. O sea, David la vio y dijo, es mía. Yo soy el rey y yo la puedo tener. Y dice que la mandó a A traer. buscar Y se la trajeron. Y el desgraciado se acostó con ella. paz.
¿Qué pudo haber pasado en la vida de David? En eso, Que Jehová en siempre estuvo fracciones. primero. Y en cuestión de segundos Uf. no consultó a la hora de hacer este error Totalmente. garrafal. Sí. Que le costaría una guerra de familia, Sí. que lo veríamos Uf. o lo tienen que leer en Samuel, que es un Ujú. libro espectacular para la historia de David. Pero todo comenzó por este error de David. Todo comienza, una caída. Por una simple mirada. O sea, usted puede haber construido el castillo más grande. Y él lo construyó de la mano de Dios. Pero hubo un día que David no tuvo en cuenta a Dios para lo que iba a hacer, Tavo, Sí. y todo se cayó. Ahí comienza. Ahí comienza el castillo. Sí, para abajo. a declinar, a declinar. ¿Por qué? Porque David fue el autor intelectual de la muerte de Totalmente Urias. de su él. Porque él dice, mándelo a dar al frente de la guerra para que lo maten. Claro. Él hizo primero, o sea, David no lo quería matar de una vez. Maquinó Él dijo, todo. Mándelo a traer para que se acueste y él no quiso. Urias No. dijo, no, pues ¿cómo si el otro está allá en la guerra? No, Está en no, la aquí guerra. estamos. Envíenlo. Un día que llegó a la casa, lo emborrachó para que fuera para allá, para donde la mujer, y se quedó durmiendo a la puerta del castillo. Y este sinvergüenza, pues, ¿qué hago yo? Ya lo último, no, vaya esta carta y dígale al comandante que vaya la al lea. frente. La lea y decía, el que envía esta carta, ponlo al frente de batalla. Lo Sí. puso al frente y lo mataron. David fue el autor intelectual de la muerte de Urias. Sí. Como un hombre conforme al corazón de Dios estaba, con todo lo que hizo y el Señor le permitió, Sí. en un descuido En un mínimo, momento tan. en un momento de calentura, Sí, de calentura. De carne. de carne, Sí. destruyó todo. Sí. Wow. ¿Cuánto sabemos hoy? ¿Cuánto sabemos hoy que nos creemos que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor? Mire, Un descuido. un descuido. Pero gran diferencia hay acá. Sí. En David, a diferencia de Sansón y a Y de diferencia de Saúl. Saúl. Que a David, más adelante después de esto, aparece el profeta. Y entonces el profeta lo confronta. Sí. Cuando el profeta confronta a David y se da cuenta David que él fue el del pecado, el del Ujú. error, está en el Salmo. ¿Cuál Salmo es ese? Salmo Tavo? 50. Salmo 50, ¿cierto? Ujú. David escribe el Salmo 50. Sí. Sí, es el Salmo 50 el que escribe Sí. David. Salmo 51. 51, Salmo 51. Santa, ajá. Salmo 51, Tavo, búscalo ahí, Sí. ¿qué dice el Salmo 51? David, cuando se da cuenta de eso, escribe este salmo. Sí. ¿Qué dice, Tavo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. Ese salmo es una alabanza. Sí. Ese salmo es una alabanza hermosa. Mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea que hay algo que quizás no se había dado cuenta hasta el momento En que que lo él cometió. lo cometió. David se creyó siempre que él era, y porque él confiaba en Sí, Jehová y confiaba. porque lo ponía por delante. Sí. Pero hubo un momento en que pestañó, Ok. cerró sus ojos, cometió el pecado, Sí. pero a diferencia de Sansón y a Ujú. diferencia de Saúl le dijo a Samuel, úngeme ante el pueblo, Reconóceme, para tú. que me reconozcan, para Sí. que al pueblo, para que el pueblo me vea, Busco. el pueblo. Claro. Sansón, Ujú. ni qué decir, Sansón era la mujer y no Sí. más mujer. Ajá. Pero David comete el pecado y lo primero que dice, Señor, Va a Dios. perdón, va a él Ujú. a la presencia. A la presencia. Tenía que pagar las consecuencias del pecado, claro. Claro que sí. Porque ese pecado tuvo consecuencias nefastas en la familia de Sí, David. de eso. Nefastas. Ujú. Eso se armó una cosa hasta con todos sus hijos que venían después de ahí en adelante, Ujú. con Absalón y con un montón, y eso se volvió una cosa seria en la vida de David. Pero David buscó la presencia de Jehová Amén. para que lo perdonara. ¿Qué Amén. más dice? Tavo? Dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido conformado
y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjate, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, ahí empieza ya la parte de la limpieza y el reconocimiento. Dice, con hisopo y límpiame de mi maldad. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. Fíjate, espíritu noble está nuevamente reconociendo David, me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Salmo 51. Salmo 51. Búsquelo, léalo. Eso hizo David. Amén. Cuando el profeta Natán lo amonestó. Así es. Cuando el profeta Natán, que es la historia del profeta Natán, cuando le descubre el pecado que había hecho, está en 2 de Samuel capítulo 12, le hace todo el capítulo 12 de 2 de Samuel, le dice a dar cuenta, cuando el profeta Natán va y le dice a David, lo confronta. Sí. Y ahí David cae en cuenta, y lo primero que David hace es caer de rodillas y escribir el Salmo 51. Ese salmo que Tavo acabó de escribir, sí, fue lo que David dijo después de haber que lo descubrieron en su pecado. Tuvo las consecuencias, pagó las consecuencias, sí, pero por eso se dice que David es conforme al corazón de Dios, porque Dios estaba primero por él, sí, por encima de todo. Así. ¿Cometió un desliz? Claro, le costó mucho, pero a diferencia de Saúl, a Saúl perdió su reinado, David no perdió su reinado, porque está escrito que Dios prometió a David que un descendiente de él reinaría siempre. Amén. Siempre y para siempre. ¿Y de dónde viene el Señor Jesús? De ahí, de la descendencia de David. Siempre reinará. Amén. O sea, David, a diferencia de los dos que habíamos visto anteriores, nos enseña que sabemos que vamos a cometer errores. Claro. Pero que tenemos que saber a dónde vamos a ir a buscar el perdón. Amén, amén. Así es. Los otros dos no supieron. No, para nada. Los otros dos no supieron. David sí se dislocaron totalmente. David sí supo. Perdieron el rumbo. Entonces, este es el tercer personaje, el rey David, que tiene historias miles. Ahora nada más tocamos así por encimita nada más. Pero si usted quiere saber de David, le hace 1 de Samuel y 2 de Samuel. 2 de Samuel. Y ahí se va a dar usted cuenta que hay historia de David, para que sepa quién fue el rey David. Amén. Gran aprendizaje el de David. Y vamos con el último, Tavo, que es nuestro amigo y no menospreciado, Pablo. Saulo de Tarso. A diferencia de los otros tres, Pablo se llamaba Saulo de Tarso. No era ungido desde el nacimiento como los otros tres. Pablo era un sicario. Sí, perseguidor total. Sicario, Tavo, hay que decir lo que era. Sí. A la fecha, para que ustedes entiendan hoy en día, Saulo de Tarso era un sicario. Sí. No le gustaban los cristianos. Para nada. Lo que le oliera cristiano había que matarlo. Acabarlo. Desterrarlos, quemarle las casas, la familia sacarlos con hijos. A él no le importaba. Ese era Saúl. Perdón. Pero es que ese era Saúl. Así nació. Sí. Así se crió a los pies del Gamaliel. Y Saulo era un hombre que defendía sus principios. Nació en Tarso. Dice que nació en Tarso, claro, de Cilicia. A los 13 años fue enviado a Palestina a aprender de un rabino llamado Gamaliel. A los 13 años. Saulo fue un erudito en la palabra.
Saulo sabía, porque se creó a Sí. los pies de gente que sabía. Claro. Saulo dominó la historia judía en la palma de la mano. Saulo sabía. Sí. Saulo sabía todo lo de la ley. Lo del Pentateuco se lo sabía. Totalmente. Saulo había Toda sido la Torá. criado a los pies Sí, de de gente Gamaliel. que sabía. Pero eso lo llevó a convertirse en un fanático. Que Saulo no creía en Jesucristo. No, para nada. Él no creía en la venida del que iban a mandar, del Salvador del mundo. Él no creía en eso. Él seguía creyendo en lo que creía el pueblo judío desde la ley, Sí. de la ley de Moisés. Él sí era seguidor de eso y él seguía ahí. Ese era Saulo de Tarso. Sí. Saulo de Tarso no fue como Sansón, no fue como Saúl, no fue como David. Saulo era un cualquiera del mundo de hoy Que estuvo ahí. que estuvo ahí en contra de Jesucristo. Totalmente. Como muchos en el mundo de hoy están en contra de Cristo. Muchos. Ese era Saulo. Saulo era un persecutor de la iglesia cristiana. Ujú. Eso es lo que era Saulo. Y al que le dijeran de Jesucristo no existe. Inmediatamente. No existe. No, hombre muerto. Eso dice. Sí. Y dicen las escrituras en Hechos 8:3 que iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía a la cárcel. Sí. O sea, ¿qué podemos esperar de Para Saulo? comenzar por Hitler era un pendejo al lado de Saulo. Hitler no tenía nada que ver. Sí. ¿Y cómo es que estamos hablando de este Saulo como el mayor escritor del libro en el Nuevo Testamento? Sí. De todas las epístolas prácticamente. ¿Cómo? Y que Hágame Dios usó. esa. Sí. Entonces, como decirnos No. acá, hoy les vamos a compartir del sicariato. ¿Cómo así? Así, Claro que Pablo. sí. Ese era Pablo. Sí. Pues, ¿qué más podemos decir de Saulo? Pero como las cosas en Jesucristo no son como empiezan, sino como terminan, así es. algo pasaría con este hombre. Y es, ¿qué pasó con este hombre? El pasaje crucial de la historia de Pablo está en Hechos 9, 1 al 22. Sí. Y ahí vamos a buscar, la tenemos por ahí, Tau, Hechos 9, 1. Vamos a sacar la parte más importante de esas. Ajá. Y Sí. es cuando, acá está, Ajá. que es la conversión de Saulo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Paulo iba camino a Damasco. A Damasco. Te la voy a relatar así, por encima la historia. Va camino a Damasco y de un momento a otro, un rayo de luz. ¿Qué pasa? Y él queda como ciego, cae y queda como ciego. Y dice ahí, entonces, cuando él cae, dice ahí en el versículo, capítulo 9, le voy a leer parte desde el principio. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres en este camino los trajese preso a Jerusalén. O sea, dice, respirando amenazas. ¿Cómo estaría hasta allá? Dios. Ese hombre estaba como Una el sed de diablo. venganza, El claro, diablo. la maldad en El total, diablo. claro. Él iba. Ujú. El 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo a la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, Freddy, Freddy, Sí. Gustavo, Gustavo, Antonio, Antonio, Andrés, póngale el nombre que quiera. Póngale el nombre que quiera. Eso que le dijo el Señor a Saulo se lo está diciendo hoy en día a más de uno. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted dirá hoy, pues que yo no estoy persiguiendo al Señor. Ah, no lo está persiguiendo. Y entonces todo lo que usted hace en contra de Él, ¿qué es? Todo lo que usted está haciendo en contra del Señor, ¿qué es? Es perseguirlo. Todo lo que usted está haciendo en contra del Señor es atacarlo. Es atacarlo. No venga a decir que no. Oponerse a todo lo No, que hoy en día. Porque es que hoy dicen, no, es que eso fue Saulo, porque era Saulo el asesino. Nosotros también. Nosotros también hacemos lo mismo. Claro. No vengamos a decir que es que Saulo es más malo que nosotros. No somos igual de malos nosotros que lo que era Saulo. Lo mismo. Sí. Y dice en el 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué pregunta? Ya empezó. Claro. Ahí empezó. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué Saulo, el que perseguía a Jesucristo, viene a decirle quién eres, Señor? Exacto. Entonces, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa
es dar cosas contra el aguijón. Ay, Pablito, ay, Fredicito, ay, lo que le viene pierna arriba. Porque es que cuando uno llega a ese encuentro con Jesús, personal ahí ya, ahí es donde uno dice, ay, ¿en qué me metí? ¿En dónde he entrado? ¿En dónde estoy? Exacto. ¿Qué pasó? Entonces eso le pasó a Saulo. Uh-huh. Él temblando y temoroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Papá, venga. O sea, usted es el mismo que me estaba persiguiendo a Jesús. Y hoy en día. Y ahorita viene y dice, ¿qué quiere que yo haga? Hace? Repentinamente, o sea, son 360 grados que gira su pensamiento. Hoy me estoy drogando debajo de un puente, pero llega Gustavo, enviado por el Señor, y te habla. Gustavo, ¿qué quiere que haga? Señor, ¿qué quiere que haga? Sí. ¿Cómo? Usted, el que está aquí bajo este puente drogado. Sí. Usted el asesino. Usted el fornicario. Usted está diciendo eso. Wow. ¿Qué está pasando? ¿Aquí qué pasó? Sí. ¿Quién llegó a esta conversación? Y un de repente de Dios que muchas veces nosotros llamamos. El de repente de Dios. Así. No tuvo que hacer una fila. Así como llegó la luz para quitarte la vista en el momento, llega la luz para darte la vida. Eso le pasó a Saúl. Sí. Eso le pasó a Saúl. Y entonces le dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Ya de ahí empieza la vida de Saulo. Pero desde ahí empieza a cambiar la vida de Saulo. Sí. Entonces Saulo ya no sería más Saulo, sería el gran Pablo, el apóstol Pablo, que no anduvo con Jesús, pero aunque no anduvo, habló con Jesús. Porque él le dice ahí, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero el que está persiguiendo después va a pasar a ser tu aliado. Uh-huh. Y vas a ir a predicar, y a un preso vas a predicar, y en viajes vas a ir a predicar, y en cualquier parte vas a ir a predicar. Pero es que yo que voy a predicar, este que hay aquí en algún momento fue como Saulo, yo que voy a predicar el evangelio, yo le ayudaré a los drogaditos, pues yo no voy a hablar de la palabra de Dios, están locos, eso es para locos, yo que me voy a meter a eso. Sí. Yo le decía a más de un pastor, no señor, yo no voy a predicar la palabra, no, yo voy a llevar el conocimiento que tengo para sacar gente de la calle. Pobre tonto era yo, pobre tonto era yo, Gustavo. Y si hay algo aquí, una palabra clave en la cual marca un principio para nosotros cuando Dios tiene ese encuentro, se te dirá lo que tienes que hacer, Fred. Se te dirá. O sea, que es un principio fundamental para nosotros, es captar, buscar, prestar atención. Freddy, tienes que hacer esto. No me parece. Freddy, tienes que hacerlo. Gustavo, tienes que hacer esto. No. Para mi parecer, no. Pero Dios no está diciendo que es para nuestro parecer, no. Es por la obediencia. Que fue los indicativos que Dios empezó a darle tanto a David, a Saúl, a Saulo, a Sansón, tanto también a Adán y a Eva le dio los indicativos. Deben hacer esto. Bueno, seguir los pasos. Entonces, Sansón, su madre era estéril y Jehová se aparece y conciben un hijo. Saúl lo ungen con el permiso de Jehová. Sí. David conforme al corazón de Jehová. Y Saulo, hágame eso. Ponga esos tres y al lado a Saulo. Uh-huh. ¿A quién desecha usted? A Saulo. No, ¿qué vamos a traer a Saulo aquí a esta conversación? Saulo no tiene nada que ver. A lo mejor alguno de los que me está escuchando no tiene nada que ver. Estamos en eso. A lo mejor ninguno de los que ustedes que están viendo o alguno que usted conozca es ese Saulo. Sí. Pero es que ¿sabe cuál es el problema? Que a ese Saulo lo coge el Señor y empieza a moldearlo, empieza a hacer, y a lo mejor ese que usted desecha hoy termina siendo como Pablo, ese gran Pablo que va y lleva la palabra, que lleva salvación, que habla lo que el Señor le pone. Amén. Y que muere por Jesucristo. A lo vil y menospreciado. Aquí en Sansón está en los héroes de la fe. Sí. Pero Saúl, ¿a dónde quedó Saúl?
Saúl quedó en su historia, Saúl. Nada más. Pero vamos a ver David, vamos a ver a Pablo. Sí. ¿A dónde está Pablo? Ahí. En todas las enseñanzas, en las cartas que hay de él. Sí. Preso, a la gente que enseñó, lo que hizo. A Roma. Ujú. Pablo era romano. Y se fue a predicar a Roma. Sí. Hay un libro que se llama Romanos, léaselo. Escrito, ¿quién lo hizo? Pablo. ¿A quién fue a predicarle Pablo? A los romanos. Que cuando lo vieron llegar, este está loco. Pero vos venís aquí hablando de Jesucristo, hombre. Vos que los perseguías hace un mes, hombre. Pablo, ¿vos qué te pasa? Esperábamos nosotros. Ve, Ricky, vos Hoy venís a hablarme de día. Jesucristo. Vos No que eras tienes drogadicto. la autoridad. Vos que eras un mujeriego. ¿Vos con qué autoridad vas a venir a hablarme de Jesucristo? Pues te viene a hablar con la autoridad que Dios se la dio y Jesucristo se la dio. Amén, que esa es la importancia. No es con la que usted piensa o con la que usted cree. que No. viene, no. Es con la que Cristo le delegó. Amén. Ricky, vas a hacer eso y Ricky va. Amén. En obediencia. Ya, punto. Total. Tuvo un encuentro con el Señor y el Señor lo sacó. Un transformador. Y eso sí que le duele a la gente. Tavo. Oh, cuando nos ven diferente. No, y cuando ven Que vamos. que uno desde por ahí abajo, un tirado en la calle, viene y les Viene habla. Eso. Que se ha creído. ¿Y este? ¿Es que este quién es o qué? Sí. Eso sí que les duele. Mucho. Y entra entonces en esa lucha confrontal. No con la persona, como lo hacía Pablo perseguía. Por eso es que Dios cuando confronta a las personas va directamente a la raíz y al grano. Y en este caso era con Pablo. Por eso le dijo, es a mí a quien tú estás persiguiendo, no a los que estoy enviado. ¿Qué aprendemos de la vida de Pablo? Primero, que Dios puede salvar a cualquiera. Amén. Dios es Dios. No, yo eso a mí cuando me dicen, es que no se puede, va a búsquese la vida de Saulo. Y después de que lea la vida de Saulo, viene y me dice si no se puede. Eso no se puede, el humano. Son unas me reír para Dios. Sí. Mis pensamientos no son vuestros No, pensamientos. miserable. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Los no se puede de nosotros, son el hazme reír de Jesucristo. Amén. Es Como una tanto. manifestación de gloria para Él. Hombre, si Dios hace lo que le da la gana, perdóneme la expresión, Así cuando tiene Él que ser. quiera, con el que Él quiera, por encima del que Él quiera. Por eso Dios es sempiterno. Hace como le da. Por como- eso Dios es Dios. Sí. Nosotros somos unas hormigas ahí al lado del hombre. Amén. Pero la gente. Entonces, lo primero que nos enseña la vida de Pablo, es que Dios escoge y cambia al que Él quiere. Amén. Al que Él quiera. Y lo escogió y lo salvó. Amén, claro. O sea, porque es que el Señor no cambió a Saulo para después se Para perdiera. tenerlo No. ahí, no. Él lo escogió y lo salvó. Amén. Pablo fue salvo. Sí. Por supuesto. Después de ser asesino. Oh, Oigo pues, asesino. Por eso, siempre hemos hablado de que el pecado no tiene uno más, uno menos. El No, pecado está en es todo, pecado. es pecado en cualquiera. el mismo nivel. O sea, el asesino o el chismoso. Así Sí, mismo los sí. puso el Señor, la Escritura los pone así. Eso. Son el mismo pecado. Ujú. Entonces, el asesino o el chismoso es lo mismo. Entonces, Saulo, que fue asesino, pasó a ser salvo. Sí. Y mucha gente hoy en día no se quiere dejar ser salvo. No. Por cosas menos, porque hace cosas menos que asesinar a alguien. Que Pero con la lengua puede asesinar a alguien. total. Pero no quiere cambiar. Si no le hace Santiago. No, le recomendamos el libro de Santiago. Tráguese a Santiago para que hable de Santiago y no hable de la gente. De la gente. Que ese es el otro problema hoy en día. Exacto. Bueno, ¿qué otra cosa vemos de ahí? Aprendemos que en la vida de Pablo cualquiera puede ser un testigo humilde. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona. Elocuente. No, Con, cualquiera. con Cualquiera. unos rasgos. Pero en Jesucristo. Amén. Solamente. No en el hombre, No. en Jesucristo. No hay ninguna figura en la Biblia con la humildad de Pablo. Sí. ¿Por qué? Porque Pablo cuando cae ciego, lo primero que reconoce es al Señor. Sí. O sea, él ya de ahí sale. Y después dice, ¿qué tengo que ¿Qué hacer? tengo que hacer? O sea, Pablo de una vez ya se abrió lo que usted Empieza. diga. Sí. ¿Cuántos de nosotros cuando Dios nos pone en una prueba le decimos, Señor, lo que usted diga? No, hombre, Que se haga tu voluntad. que se haga tu voluntad. ¿Qué vamos a hablar nosotros? Para Carreta. nada. Carreta, Tavo, es carreta. No, no. Nosotros lo primero que hacemos es cómo salgo de esto. Sí. Pero no que se haga tu voluntad. No.
¿Qué tengo que hacer? Ellos no decimos eso. No. ¿Ok? Eso es lo otro. Y finalmente, aprendemos que cualquiera puede rendirse a los pies de Dios. Amén. Cualquiera. Sí. Y si usted no me cree que cualquiera, el día que lleguemos a la eternidad, pregunte por el que estaba en la cruz con Jesucristo. Ese fue el primer salvo. ¿O no, Tao? Claro. ¿No fue el Ahí- primero? Ahí fue que empezó a manifestarle. Fue el que le dijo. A quien hoy El estarás. reconocimiento desde este momento. ¿Por qué? Porque lo reconoció como el Dios y el Salvador. Señor, exacto. Él lo reconoció. Desde ese Entonces, momento. desde ahí, Claro. se sabe entonces no cualquiera. Ah, Tao, 4 personajes, 4 hombres de la Biblia, 4 enseñanzas, 4 figuras. Escoja, aprenda. amén. Creo que el Señor nos puso este tema porque tenemos mucho de cada uno de ellos. Sí. Y cuando el Señor habla de esto y la Escritura nos habla de esto es porque muchas cosas tenemos que cambiar. Amén. Miremos que hay que cambiar, quedan ahí los textos bíblicos, lea. La Biblia, como le digo, es un libro, un manual que cuando usted le empieza a leer de esta manera y se empieza a dar cuenta de cosas como estas, usted le empieza a coger amor a la Biblia. Sí. No ve la Biblia como un libro aburrido, sino como un libro de enseñanza. Y le apasiona a usted leerlo con la pasión que Gustavo y yo lo hacemos, y mucha gente lo hace. Y terminando eso de Pablo, termina Pablo con una frase que está en Filipenses 1:21, Tavo. ¿Será que nosotros podemos hacer la afirmación, Tavo? Te la dejo para que la leas. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La ¿Será? transformación total que experimentó Él mataba a los cristianos y ahora dice que el vivir es es Cristo. Cristo. Usted iba en contra de Cristo, ahora el vivir tiene que ser Cristo. Cristo Pero si su vivir no es Cristo, está su muy morir no es ganancia. no es ganancia. Su morir es una pesadilla eterna. Total. Entonces el vivir tiene que ser Cristo. Amén. El vivir tiene que ser Cristo. Sí. Dado qué buen tema. Faltaron horas, si quiere que le diga, faltaron horas, porque ya Ricky nos está haciendo señales que nos pasamos. Pero vale la pena siempre dedicarle estas cosas al Estos Señor, tiempos. porque nos edifican, nos enseñan a nosotros, a Ricky, a Amén. todos acá, pero más a ustedes, y les agradecemos siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, y vamos a orar para despedir sin que se olviden de estos 4 personajes. Amén. Saquen lo mejor de ellos, aprendan lo mejor de ellos, y si en algún momento cometemos el error, vamos como David, Salmo 51, no se le Amén. olvide, Reconocer. Salmo 51, vamos a orar, David. Amén. Dice la palabra que si me reconocéis delante de los hombres, nuestro Dios Jesús nos reconocerá delante del Padre. Amén. Reconozcamos, Dios eterno, Gracias, te Padre. reconocemos que somos pecadores y que por medio de ti y el sacrificio perfecto que llevaste en la cruz del Calvario, nos limpia, nos lava, nos purifica y nos haces acepto ante el Padre. Gracias, Dios, porque desde hoy queremos ser tus hijos, una nueva criatura, que comience un proceso de transformación y de cambio en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por estos hermanos preciosos que tú, Dios, nos has plasmado en las Escrituras para aprender y conocer cada día de tu bondad y tu misericordia a través de la vida de ellos, como hoy en día a través de nosotros también muchos aprenden. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga enormemente. Gracias, que su infinita gracia y misericordia, bendita gracia, como dice el pastor Juan Carlos Arroyave, bendita gracia, siempre nos cubra, siempre nos guarde, Amén. siempre esté con nosotros. Y si en su voluntad está, dentro de 8 días, la próxima semana, vamos a Dios estar mediante. juntos y con una nueva palabra en el Señor. Un abrazo, se les quiere mucho, cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones, chao, chao. Amén.